buenas tardes, bienvenidos al Territorio Ambiental Televisivo Un Mundo Verde, el programa más climático y biodiverso de la televisión aquí en Querétaro. Y quédese con nosotros porque van a estar muy buenas las noticias, pero sobre todo la entrevista que vamos a tener con el maestro Enrique Uribarren sobre un tema que se debate actualmente de manera pública, que es el proyecto de la Ley de Aguas del Estado de Querétaro. Recordemos que Querétaro es el único estado que no tiene una ley de aguas a nivel de la República, y ahora se presenta un proyecto que ha sido bastante debatido y discutido, y con él vamos a platicar para que usted tenga la información y se forje la mejor opinión con respecto a este tema que nos atañe a todos. Pues la noticia, Anaí, es de que ahora existe no solamente la depresión por el COVID y todo, sino la ansiedad climática. Dice una asociación americana de psicología, donde nos habla de este tema. Pues para mí es nuevo, pues, ¿no? Hablamos de la depresión, COVID, aislamiento, pero la ansiedad climática. Claro. Les voy a describir brevemente lo que la Asociación Americana de la Psicología, como ya mencionó Alejandro, la APA por sus siglas en inglés, menciona incluso qué es esta ecoansiedad o ansiedad climática. Se define tal cual como un miedo crónico que surge a partir de todo lo que se deriva de estar observando de manera continua el fuerte impacto que podría decirse que es aparentemente irrevocable sobre los efectos del cambio climático, y que pues este puede conllevar incluso a muchas preocupaciones, sobre todo al futuro incierto propiamente de cada persona o incluso a las siguientes generaciones, lo cual pues conlleva fuertes problemas y está bastante relacionado con los temas de novedad pues derivados de las consecuencias del cambio climático que estamos apreciando. Y también quisiera mencionar pues una noticia relacionada a cambio climático, que es un dato importante que nos menciona la Organización Mundial de la Salud, Alejandro. Sí. Nos menciona sobre que los niños son parte de la población más vulnerable sobre los cambios que se están relacionando al cambio climático, más que en los adultos. Y esto es principalmente porque ellos, calculan que cerca del 88% de las enfermedades derivadas del cambio climático van a impactar sobre todo a los niños que tienen pues edades de 5 años o menos. Entonces, relacionado a estas noticias sobre la salud y el cambio climático, Alejandro, ¿tú qué piensas respecto a que el por qué podría ser que los niños o la población juvenil suele ser la más afectada tanto por esta ansiedad climática, como pues también incluso el tener un fuerte impacto en otros aspectos de salud? Sí, bueno, por el lado de la ansiedad climática, ese temor, lo que se avisora en ese estudio es, como tú decías, demasiada exposición a información, celulares, tabletas, computadora, y pues vemos noticias: se inundó en tal parte, se incendió por acá en el Amazonas, en fin, un conjunto de noticias que no son nada buenas, son noticias impactantes, y eso va generando esa parte de reducir la expectativa de un futuro exitoso, un futuro agradable, sino se diluye, y entonces como que en esas edades uno se vislumbra en 20, 25 años en un planeta totalmente desastroso, ¿no? Complicado. Y la otra parte, digamos, con los niños, el impacto que tiene, pues ante eventos hidrometeorológicos son más vulnerables, tienen menos posibilidades de salvarse por ellos mismos o hacer acción, sino siempre van a depender de terceras personas la seguridad de su vida, y ello también entonces genera esa parte de vulnerabilidad que tú mencionas en estas edades que señala la Organización Mundial de la Salud. Coincido contigo en que es una población vulnerable, pero pues hay que mencionar también otros aspectos importantes también en materia de noticias internacionales, pero ahora centrándonos sobre la eficiencia energética. Específicamente vamos a platicar sobre cómo el creciente impacto, sobre todo pues en los costos de energía, en la rentabilidad
de muchas empresas a nivel mundial, pues se ha visto afectado principalmente pues por la invasión de Rusia de Ucrania, y que esto ha traído como consecuencia que se ha priorizado a la eficiencia energética, y además ha impulsado o intensificado el que incluso se pueda hacer todavía mejor la carrera hacia la neutralidad del carbón. Esto también pues se ha notado de hecho con cifras o con estudios que se ha hecho a compañías españolas sobre que pues ellos han presentado como parte de sus costos anuales principales de la explotación anual, en cuanto a que ellos afirman que cerca del 24% de estos costos de explotación anual suelen ser atribuibles únicamente al uso de la energía, lo cual pues los posiciona en un sitio bastante elevado en comparación a otros países que participaron en el estudio, y estando detrás Argentina, México y Brasil. ¿Tú consideras que el 24% es una cifra bastante elevada en términos de los costos destinados a energía? Yo creo que sí. Digamos, si este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pues ha impactado en el sector energético por el suministro y la dependencia que tienen una gran parte de los países europeos con respecto a los energéticos provenientes del exterior, y en este caso particular de Ucrania. Entonces está impactando, y ya desde antes la Unión Europea había decidido que más que la transición energética eólica o solar, le estaban apostando a la eficiencia energética, y con ello es un tanto como ver de esta tableta el precio, o sea, cuánto hay de energía aquí, o sea, cuánto cuesta producir energéticamente cada uno de los productos, y es ahí donde viene la valoración de que se comienza a incrementarse los costos energéticos en las actividades productivas, y entonces más que pensar en una solución de transitar a paneles solares que no tienen las ventajas competitivas como el caso mexicano, la radiación, las horas luz que tenemos, y la eólica pues no ha probado toda su capacidad. Alemania es la que más liderea y tiene una enorme cantidad, y aún así no ha podido abatir la generación de energía si depende de otras contaminantes. Entonces han querido apostar a la parte de la eficiencia energética. Hay créditos, hay subsidios de los gobiernos europeos para que se avance cada vez más hacia esta parte de la eficiencia. Y usted que nos está viendo diría, ¿qué es eficiencia? ¿Se acuerda aquí que se promocionaba mucho de compra un refrigerador que ahorra energía, lavadoras, etcétera? Trae unos numeritos, una clasificación para que usted pueda detectar cuáles son más ahorradores. Hasta intercambiar el refrigerador viejo, ¿no? Por uno de los nuevos. La eficiencia, cambiar los focos viejos por los de LED, de no dejar conectados los aparatos. En fin, son un conjunto de medidas que tienen que ver con la eficiencia, y hacia allá va Europa, y ahora con mayor razón que se incrementan los costos energéticos. Te lo agradezco mucho la información, Alejandro, y después de haber hecho pues este análisis importante, quiero que pasemos ahora hacia las noticias nacionales, en la cual vamos a platicar acerca de un curso virtual que va a estar impartiendo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y este curso pues como ya les comenté va a ser sobre todo de financiamiento climático. Este curso, de hecho, además de la Semarnat, que lo está haciendo en asociación con la agencia alemana GIS, lo va a estar ofertando, ya lo está ofertando durante este mes de mayo, y si alguien está interesado pues en participar, les compartimos el siguiente link donde se van a poder registrar, sobre todo porque está orientado a los gobiernos locales. La dirección tal cual para poder participar en este curso es de http://semarnat.gov.mx, y pues esto sería en cuanto a noticias nacionales. Pasamos ahora de manera directa a las noticias locales, de las cuales vamos a comenzar con lo que pasó en Pinal de Amoles. Específicamente aquí, autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro se reunieron con representantes de las administraciones de municipios que componen tanto la región de la Sierra Gorda como la parte del semidesierto, para poder presentar el Corredor Regional de Formación de la Sustentabilidad en el estado de Querétaro. Eso por una parte.
Por otra parte, quiero mencionar que también se llevó a cabo la reforestación por parte de servidores públicos, sobre todo en el estado, en el Parque de la Barreta, en donde se plantaron muchas especies nativas del estado y también una cantidad de 200 árboles, lo cual me parece importante de mencionar que se llevó a cabo durante este tiempo. Y ya por último, para mencionar la última noticia que tenemos de manera local. Y que va a dar pie a la entrevista. Sobre todo, sí, para hacer énfasis. Vamos a platicar acerca de datos que tenemos a partir de obtenidos por censos poblacionales sobre cuánto es lo que en la población, al menos en el municipio de Corregidora, se cuenta con servicio de agua entubada. Se tiene el estimado de que en el municipio de Corregidora cerca del 95.5% de la población tiene o cuenta con este servicio, y que me parece importante que se hace la comparación con Pinal de Amoles, quienes únicamente tienen en total de su población el 28.9% de este servicio básico, de acuerdo a los datos que se obtuvieron del censo poblacional realizado en el 2020 por el INEGI, ¿no? Que me parece pues una comparación drástica. Ya como para finalizar, en promedio en el estado el servicio del agua entubada pues se tiene una cifra estimada del 85.2%, que también pues se obtuvo de encuestas para conocer justamente las características de este tipo de servicios. ¿Tú qué piensas sobre esta comparativa, Alejandro, del servicio? Esa parte viene, digamos, en un análisis acerca de la desigualdad en cuanto a la distribución del agua. En los municipios unos pueden obtener mayores ventajas, como el caso de Corregidora con respecto al de Pinal, pero digamos los municipios serranos o del semidesierto realmente observan un porcentaje menor en cuanto a los hogares que están entubados, mientras que la mayor parte la localizamos en las zonas metropolitanas. Y esto es un tema que debería también de abordarse en el proyecto de la ley de aguas. El tema de la distribución es importante, incluso dentro de la misma zona metropolitana. Si vemos Huimilpan, el Marqués, Corregidor y Querétaro, no se distribuye de manera igual, unos reciben más que otros, y entonces tiene que ver con aspectos en la toma de decisión de la administración del agua, y eso tendría que estar también contemplado necesariamente en el proyecto de la ley de aguas. Pues esas fueron las noticias, y ahora vamos a la entrevista con el maestro Enrique Urribarren para que nos dé su punto de vista. Te agradecemos, Anaí. Gracias. Los comentarios, y vamos a esta entrevista. Pues estamos aquí de nueva cuenta y vamos a ir al abrevadero del conocimiento y la información con el maestro Enrique Urribarren, que es especialista sobre estos temas del agua en muchos aspectos, entre ellos también la parte de la legislación, y que ahora ha tenido un papel importante en cuanto a los comentarios, las propuestas que ha venido desarrollando a raíz de que se dio a conocer el proyecto de reforma, bueno, no de reforma, de creación de la ley estatal de aguas, presentada en el Congreso, que todavía no se aprueba, y ya se abrió el debate público, el debate social, y gracias, te agradecemos, Enrique, como siempre, que estés con nosotros para proporcionar criterios, orientaciones, recomendaciones sobre algo que es sumamente importante. Una ley de aguas no es una simple ley cualquiera, sino se trata del líquido vital que sostiene la vida, no solamente de los humanos, sino de todos los seres vivos aquí en el planeta. Entonces conviene mucho tomarnos el tiempo, la dedicación, la molestia de recibir información y reflexionar qué tipo de ley de aguas queremos aquí en Querétaro. Enríquez, ¿con qué empezarías? Bueno, primero que nada, pues agradeciéndote la invitación, Alejandro, y desde luego a todas las personas que nos hacen favor de ver. Creo que bien lo señalas, la ley de aguas es importantísima para el estado de Querétaro, sobre todo en una entidad que, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, padecemos de estrés hídrico.
De ahí que sea muy importante el que podamos darle el mejor aprovechamiento al limitado recurso que tenemos en la entidad. Y es por ello que, como tú bien dices, creo que debemos de tomarnos un tiempo, la seriedad necesaria para sacar la mejor ley que sea posible para Querétaro. Debemos de tener muy claro que una ley, ante todo, busca resolver una problemática o prever problemas que se pudieran dar en el futuro. A partir de esta concepción, tenemos que ver a la óptica de esto, cómo están las propuestas que han sido presentadas. Hasta el momento son 2, una por parte de diputados del PRI, otra por parte de diputados del PAN y de Querétaro Independiente, en donde de manera separada ellos presentan sus iniciativas. Y entonces, cuando las analizamos bajo esta óptica de qué es lo que resuelven o qué podrían resolver, es cuando de entrada empiezan a surgir pues las múltiples deficiencias que presentan ambos proyectos. Nos vamos, por así decirlo, entrando en lo elemental en cuanto a lo jurídico. Yeah. En lo jurídico podríamos decir que pues no hay una clara definición en ninguna de las dos de cuáles son las aguas de carácter estatal. Entonces, si queremos hablar de una ley que habla precisamente de las aguas estatales, pues deberíamos de tener una clara definición de cuáles son estas aguas estatales, y no la hay en ninguna de las dos iniciativas. Por lo tanto, pues primera condición a evaluar de qué tan adecuados son estos proyectos. Por una cuestión anecdótica, en la iniciativa que presentan los diputados del PRI, dicen que serán aguas estatales aquellas que sean desaladas en la entidad. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces si van a ser desaladas, implica que en Querétaro tendríamos aguas saladas. Y entonces eso implica que tendríamos nosotros pues una franja costera. Y pues no tenemos franja costera, por lo tanto no tenemos aguas saladas. Entonces, si hablan que esos van a ser las aguas estatales, pues no tenemos simplemente aguas estatales, ¿no? Por decir una de las cosas que se señala en la iniciativa del PRI. Si lo analizamos desde el punto de vista de la iniciativa del PAN, por ejemplo, nos dice que serán aguas estatales aquellas que, derivadas de la precipitación pluvial, sean infiltradas a los acuíferos. Y entonces aquí entramos en una contradicción con lo que establece el artículo 27 constitucional, en su párrafo quinto, que dice que todas las aguas superficiales y subterráneas serán de la nación. Evidentemente, ninguna ley secundaria puede contravenir a la Carta Magna de nuestro país. Entonces, bajo esa concepción, tampoco tenemos aguas estatales, por señalar algunas de estas indefiniciones que hay en cuanto a las propuestas. Desde ahí comenzamos mal. Y luego, si lo vemos, es una ley que ante todo busca privatizar el servicio. Y aquí entramos en otra contradicción con ordenamientos de carácter federal, particularmente con la Ley de Aguas Nacionales. A partir del año 2004, la Ley de Aguas Nacionales fue reformada para que la prestación del servicio de agua con uso público urbano, que es la que nos dotan en las ciudades, solo sea competencia exclusiva de los municipios, de acuerdo a la obligación que tienen en el 115 constitucional, o en su defecto de una entidad, en este caso estatal, como vendría a ser la Comisión Estatal de Aguas. Y dice que es facultad exclusiva de estas entidades públicas. Por lo tanto, un particular no puede intervenir en la prestación del servicio, pues estaría contraviniendo estas disposiciones de carácter federal. Y el problema versa es que lo hacen a partir de esta visión de querer delegar esta atribución de prestación de servicios públicos, no en entidades públicas, sino en entidades privadas. Y eso nos lleva a un contrasentido de carácter ambiental. ¿Cuál es el contrasentido de carácter ambiental? Una empresa privada, ante todo, lo que busca es obtener ganancia. Y para obtener ganancia necesita que el producto o bien que produce se consuma. Si aquí hablamos de agua, entonces de lo que se trata es que a mayor consumo de agua, mayor facturación, mayor ganancia para el particular. Pero en un contrasentido ambiental, porque bueno, pues entonces estamos dilapidando el recurso, nadie nos habla de ahorro, nadie nos habla de eficientación, nadie nos habla de cómo podemos preservar
a futuro el recurso, sino que estamos en una visión cortoplacista donde lo que importa es la ganancia en lo inmediato. Eso es, creo que hoy por hoy, lo que está en el centro del debate y lo más preocupante de estas dos iniciativas. Fíjate que sí, yo también observaba y me pareció curioso que no se señalara el origen del agua, que es de la nación. Entonces, en las definiciones de una de estas iniciativas del grupo parlamentario del PAN, no se habla de este origen, de la propiedad que, como tú lo señalas, está en el 27 constitucional. Entonces, las aguas son de la nación y hay una administración. La nación, en este caso, la representa la federación y distribuye competencias. Pero no se habla del origen. Y quizá no se habla por lo que tú estás señalando ahorita en esta otra segunda parte, que sería la concesión a particulares. Entonces me llamó mucho la atención en este aspecto sobre la propiedad original del agua, que no se mencionara. Y en la parte ambiental, pues también creo que se dejó mucho de lado, fue una visión más de ingeniería, pero sobre todo más administrativa, el peso que contiene este proyecto de ley, y las partes ambientales se vienen dejando casi de lado. En un artículo que publiqué señalaba, ¿y dónde quedó el caudal ambiental? O sea, en ninguna parte de la ley se menciona que hay que conservar un porcentaje o volumen de agua para garantizar los ecosistemas. No, todo es, digamos, una visión antropogénica de consumo humano, y también contraviene la ley de aguas nacionales, porque ahí ya está considerado el concepto del caudal ambiental, y ahí está una norma mexicana para calcular y estimar el caudal ambiental. Entonces, hace tiempo para el INTA trabajé un capítulo de un libro sobre el derecho humano al agua y su saneamiento, y hablaba de una paradoja de la inemnidad. ¿Cómo garantizar lo que no puedes garantizar? O sea, ¿cómo garantizas el derecho humano si no conservas dónde se está generando el agua? ¿No? O sea, si los cuerpos los contaminas, si te acabas los acuíferos subterráneos, o sea, si te la vas acabando o contaminando, que es otra forma de escasez, entonces ¿cómo puedes garantizar un derecho humano al agua? Entonces esa es la paradoja de la inemnidad, y la ley entonces, por tanto, tendría que considerar los aspectos de los criterios, directrices, etcétera, obligaciones, regulaciones para la conservación del agua, y después entonces vemos cómo la traemos y cómo la administramos y en qué la usamos y cuánto tenemos que pagar. Entonces, a mí me parece que desde la parte ambiental es pobre este proyecto, y habría que, digo, tú ya señalaste más aspectos, pero me parece que habría que adentrarnos en esa parte de abrir la discusión para enriquecer y tener, como tú lo dijiste, al final de cuentas, la mejor ley de aguas posible para Querétaro. Se nos acaba un poco el tiempo, si nos obsequias los últimos comentarios, Enrique. Yo creo que también desde lo social es muy importante que tengamos claras las deficiencias que tienen estos proyectos. Se supone que estos proyectos también deberían tender a garantizar el derecho humano al agua. Y nada más viene mencionado en la parte inicial de las iniciativas, pero nunca nos dicen en el cuerpo de la ley cómo se va a garantizar el acceso al agua por parte de la población. Entonces, de ahí es deficitaria también la propuesta en lo social, y creo que es un aspecto muy importante. Y luego no perdamos de vista que en los Objetivos de Desarrollo Sustentable al 2030 de la ONU, pues nos dicen en el punto 6 que es acceso al agua y el saneamiento. Y en esta segunda parte, que es, digamos, la parte hermana de estos derechos, tampoco nos habla nada del saneamiento. Simplemente, como todos ustedes saben, seguramente lo habrán tratado en algún momento aquí en el programa, la norma 001 Semarnat 2021 habla de las nuevas características de saneamiento y no se contempla como una norma que va a ser considerada en la ley. Entonces, de ahí también en lo técnico, lo social, lo ambiental, múltiples deficiencias tienen estos proyectos. Pues te agradecemos mucho, te vamos a invitar, yo creo que tratamos de
de retomar aquí en RTQ Canal 10 la diversidad de opiniones. Vamos a ver si aceptan los que están proponiendo esta iniciativa venir, y te invitaremos para conversar con ellos e irle avanzando en esta discusión para mejorar, como tú dices, un proyecto de ley. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Yo los espero como siempre el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde, aquí en su programa Un Mundo Verde. ¿Y usted ya reflexionó sobre el planeta?